Gracias a nuestros hermanos quechuas, a las 47 etnias de nuestra Amazonía. Gracias, compatriota, por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias una vez más a este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo. Solamente, hermano, nos queda agradecer por esa enorme sintonía, por ese enorme alcance a nivel nacional. Gracias, compatriotas, por sintonizarnos todos los días de 5 a 7 de la noche. Muchas gracias. También un fuerte abrazo a nuestros compatriotas en el exterior, a todo peruano que ha cruzado nuestras fronteras. Gracias, compatriotas, por sintonizar este programa. Muchas gracias. Hermanos compatriotas, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Siempre he dicho que, hermano, yo no hablo para mañana, yo no hablo por un examen, yo hablo para la vida. Hermanos compatriotas, para los amigos de Facebook, para los amigos de Augusto de Congas, vamos a tratar sobre los sucesos, ese triste suceso ocurrido allá en el altiplano, en esa hermosa región llamada Puno, ahí donde Manco Cápac en el año 1200 de nuestra era salió de ahí para fundar de lo que después sería esa poderosa civilización del imperio de los incas. También vamos a tomar, hermano, porque es la tierra de Túpac Katari, porque es la tierra de Bartolina Sisa. Ese tema vamos a tocar, identidad nacional. Compatriotas, hemos sido testigos, de cómo el día domingo, casi más de 100 efectivos del glorioso ejército del Perú, fueron impedidos para izar nuestro pabellón nacional en el altiplano. Pero esto es resultado de que se han levantado voces de protesta, voces de los intelectuales de los grupos de poder, como el señor Jorge Montoya y mucha gente. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo que se emplee la fuerza, está pidiendo que se declare el estado de sitio en Puno. Vamos a explicar esto, hermano. ¿Qué cosa es un estado de sitio? Mira, todos sabemos que en Puno ha sido declarado el estado de emergencia, ¿perfecto? ¿Cuáles son las causas para declarar el estado de emergencia? Son 3. ¿Pero por qué declararon en estado de emergencia la mayoría de las regiones en el Perú? Por grave convulsión social. ¿Por qué? Porque esta convulsión social ya no pudo ser contenido por la Policía Nacional. Entonces, al declarar el estado de emergencia, se tenía que emplear a nuestras fuerzas armadas. Muy bien, pero ni siquiera esto ha callado al pueblo de Puno. Esto aún ha enardecido aún más a ese pueblo luchador, a ese pueblo pujante, a ese pueblo que no quiere separar Puno de Perú. Lo que quiere es que el Estado resuelva sus problemas inmediatamente. Lo que quiere Puno es que renuncie la señora Dilma Boluarte. Lo que quiere Puno es que desaparezca el Congreso de la República. Lo que quiere Puno es que Pedro Castillo sea restituido como presidente del Perú. El día de ayer, una vez más, la justicia peruana ha negado la libertad al profesor Pedro Castillo. Una vez más. Eso es una vez más. Mire, hermano, ¿qué cosa dicen los analistas de los grupos de poder sobre los hechos sucedidos en Puno? Dice, Puno es un pueblo rebelde y como se ha rebelado contra el Estado, tenemos que declarar el estado de sitio. ¿Qué cosa es el estado de sitio? No, es la toma de decisiones más extrema que puede hacer un gobierno. En un estado de sitio, hermano, el poblador no sale de su casa.
no es como estado de emergencia, que tú puedes transitar libremente, no, pero en el estado de sitio te encierran en tu casa, no puedes salir, y si sales te detienen inmediatamente. Esas son las normas del estado de sitio. Y para que no salgas, para que se cumpla eso, ¿qué hacen? En cada esquina ponen una patrulla. Eso es el estado de sitio. Pero como Puno es un pueblo rebelde, como el corazón peruano es rebelde, no, entonces ¿qué dicen? No, ese pueblo no nos va a hacer caso. Hay que declarar el estado de sitio. Te pregunto, compatriota, ¿esto solucionará el problema? Estos señores no se dan cuenta que esto no es problema de orden, de disciplina. Esto es un grave problema social. Es un gravísimo problema, ¿no? Porque no tenemos identidad. Voy a hablar sobre identidad nacional relacionado con la rebeldía del pueblo puno. Mira, ¿por qué Puno reaccionó así? Señores jefes militares, ustedes lo llaman terroristas, ustedes lo llaman extrema izquierda, ustedes dicen que Puno quiere separarse del Perú por la injerencia de Evo Morales. Eso es falso. Jamás vamos a permitir que otro país se inmiscuya en asuntos internos, menos aún para mutilar nuestro territorio. Eso es falso. Esa bandera que ustedes levantan de que Puno se quiere separar del Perú es falso. Lo que Puno quiere, uno, es que se esclarezcan las muertes. Lo que Puno quiere es que se investigue y se capture a los que ordenaron a los soldados, a la Policía Nacional, a disparar contra el pueblo que protestaba. Hay más de 80 muertos. Este señor Jorge Montoya, entre otros militares, en situación de actividad y retiro, dicen: lo que tenemos que hacer en Puno es poner orden. Y cuando hablan así, chocherita, hermano, por favor, hermano, lo que hablan así, ¿quiénes son? Militares, asesores de este gobierno. ¿Qué cosa dicen? Dicen lo siguiente: lo que tenemos que hacer en Puno es poner orden, pero para estos señores poner orden en una población civil, ¿qué cosa es? Desplegar patrullas militares, desplegar miles de policías, declarar el estado de sitio. Eso no es solución, señores. Lo dijo Adrián Guamán Centeno, el segundo jefe político y militar de Ayacucho, dijo lo siguiente: si la solución de Ayacucho sería militar, en 24 horas soluciono. 1984, el que le sucedió al primer jefe político militar de Ayacucho, al señor Clemente Noel Moral, fue Adrián Guamán Centeno, un ayacuchano. ¿Y por qué pusieron ayacuchano, quechua hablante? Para que le diga a su pueblo, pero él dijo: si el problema sería militar, yo en 24 horas soluciono el problema de Ayacucho. Pero él dijo: el problema no es militar, el problema es social. Eso es lo que dijo el señor Clemente Noel. Entonces, para el señor Jorge Montoya, para los grupos de poder, ¿cuál es la solución? Imponer la fuerza coercitiva, amenaza y la fuerza. Eso no es la solución. Lo que Puno está pidiendo en primer plano es la renuncia de la señora Dina Boluarte, porque traicionó los ideales del Perú, traicionó los ideales de la macroregión sur. Vamos a recordarle una vez más: esta señora en Puno dijo: si Pedro Castillo es vacado, yo me voy con él. ¿Lo dijo o no? Ya. Dos. ¿Cuál es dos? Quieren que se esclarezca inmediatamente o se identifique a los culpables de este genocidio
genocidio andino. Eso es lo que quieren. Tres, ¿cuál es? Tres es el hartazgo, es el cansancio por centurias que fueron abandonados, olvidados, dejados de lado, porque nunca llegó desarrollo a Puno. Y es cierto, Puno se desarrolló por la hermana República de Bolivia, porque hay un tremendo comercio en Desaguadero, ¿o no? Entonces, compatriotas, lo que está haciendo Puno es bueno, pero hay hermano, estos halcones de la guerra que quieren militarizar todo Puno, quieren militarizarlo. Qué triste, hermano, pero esto no va a parar. Mira, Chocholita, mira, acá este es un diario Expreso. Es interesante lo que dice este diario Expreso, es de la extrema derecha. Mira qué dice, eso es lo que nos falta. Te voy a demostrar, hermano, te voy a demostrar. Me llamó la atención porque yo siempre he hablado de esto acá. ¿Por qué el Perú está desunido? Porque no tenemos identidad. ¿Y por qué no tenemos identidad? Porque no conocemos nuestra verdadera historia. Lo que conocemos es una historia farsante, mentirosa, apócrifa. Por eso no tenemos identidad. Dice que este periódico, dice, sin imaginario ni identidad nacional, dice, estamos cada vez peor. Aquí está. Sin imaginario ni identidad nacional, estamos cada vez peor. Diario Expreso de la extrema derecha. A ver, un jovencito, hermano, que tenga buena vista. Usted, caballero, usted. A ver, ahí está, pasa, ahí está. Mira, solamente vas a leer. Repaso elementalmente. Mira, hermano, mira lo que dice. Yo he dicho siempre acá, no tenemos identidad. No hay nada que una al pueblo peruano, ricos y pobres. No hay. ¿Qué cosa nos une? Nada. Porque nos dividieron. Porque la brecha social, hermano, es gigantesco. No hay nada que nos une. Pero los pueblos que circundan nuestro Perú, a las naciones que circundan este país, hay algo que los une. Por ejemplo, el Ecuador, ¿qué le une? Su irrenunciable salida o de ser un país amazónico. A Brasil, ¿qué los une? Su irrenunciable o sus aspiraciones de ser un país bioceánico, y lo van a lograr con la visita de Lula da Silva a la China. ¿Y por qué lo van a lograr? Porque este puerto de Chancay va a ser un megapuerto, un gigantesco megapuerto que va a llegar hasta el Atlántico por el Amazonas. Va a cumplir su sueño. ¿Qué cosa une a los bolivianos? Su irrenunciable deseo de una salida al Océano Pacífico. ¿Qué cosa unió en el pasado a los chilenos? Su expansión territorial. Hoy, ¿qué nos une? Su expansión económica. Te pregunto, peruano, ¿qué cosa une al peruano? ¿Qué nos une? ¿Por qué Puno está así? ¿Por qué? Puno está así porque le inventaron héroes. Pero el Estado nunca le levantó un monumento, carajo, a Bartolina Sisa. El Estado nunca reconoció como héroe nacional a Tupac Katari en el Alto Perú. Igual en Ayacucho la gente está parando. ¿Por qué? Porque no hay un monumento a María Parado de Bellido. ¿Dónde? ¿Dónde? En Ayacucho, pero fuera de Ayacucho, en el Perú, Lima, ¿por qué no hay? Hay un monumento a los montuneros, esos que se rebelaron contra el gobierno española, los morachucos a caballo. Hay un monumento a este ayacuchano héroe nacional llamado Basilio Auqui Huaytaya. No hay. Hay un monumento acá a los hermanos Angulo en el Cusco. No hay.
¿Hay un monumento acá, una plaza pública, María Parado de Bellido? No hay. ¿Hay un monumento como a San Martín, carajo, a José Gabriel Condorcanqui? No hay. Hay un monumento a Andrés Errázuriz, el verdadero vencedor del 6 de agosto de 1824 en Pampa de Junín. No hay. ¿Y qué nos han puesto a nivel nacional? ¿Qué nos han puesto? Nos han inventado héroes. San Martín, ese miserable carajo, sirvió 23 años a la corona española. Ese vino no porque él quiso, él vino, carajo, porque la masonería inglesa lo financió. Y este señor nunca quería independizar a Perú. Al contrario, quería imponernos un rey, un nuevo monarca, una monarquía constitucional. ¿Dónde está escrito? Conferencia de Punchauca, 6 de junio de 1821. ¡Léanlo! Porque ese documento, la Conferencia de Punchauca, 6 de junio de 1821, donde este señor, el virrey, el último, José de la Serna, le invita a San Martín allá. Porque ese documento no está en la currícula educativa. ¿Sabe por qué no está? Para que no sepa quién fue este imbécil. ¿Por qué no está, por ejemplo, cuando Bolívar, como presidente de la Gran Colombia, le declaró la guerra al Perú el 9 de julio de 1828? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está en la currícula educativa cuando José de la Marra ordenó a Agustín Gamarra invadir Bolivia para que retorne al Perú? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está, carajo, la batalla de Palca en Tacna? ¿Por qué en la historia no está el combate de la Pedrera? ¿Por qué en la historia no está el combate de Huepí? ¿Por qué en la historia no está el combate del 2 de mayo? ¿Por qué? Porque los que escribieron esta perversa historia, perversamente modificada, fueron los intelectuales de los grupos de poder. A ver, ya está. Fuerte, por favor, ya. Escucha. Dice el título, permítame. Dice el título: sin imaginario ni identidad nacional, estamos cada vez peor. Diario Expreso. Un documento, hermano, un periódico de extrema derecha. Léalo, por favor, con fuerza. La única desgracia y penosa realidad en que nuestra peruanidad bicentenaria es el papel habiendo sido construida irresponsablemente por nuestra clase política sin imaginario nacional y por ende irresponsable gravísimo. Pone al descubierto la irresponsabilidad de nuestra clase política de siempre, que no ha dado la gana de invertir en educación. Gracias. Otro hermano que tenga por hablar. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Otro que, a ver, tú, ahí está. Escucha, hermano, fuerte. De acá. Primero tú te he puesto. Ya. La única desgracia, prensa, realidad, es que nuestra peruanidad bicentenaria es el papel habiendo construida irresponsablemente por nuestra clase política. Otro. Un bueno que sea lector. Oye, este carajo. ¿Qué? Pasa. Hermanos, qué triste, carajo. Por eso hablamos así. Hablemos fuerte, claro. Mira, he hablado siempre acá. Yo he dicho, a nuestros hijos tenemos que regalar libros. A nuestros hijos tenemos que hablar de política. Como lo dijo Aristóteles, discípulo de Platón, dijo: el hombre por naturaleza es un animal político. Todo es política, lo he dicho siempre acá. Pero parece que estos periódicos, carajo, me hacen caso. Dice, hablar de política con nuestros hijos es necesario.
la extrema derecha, Correo, hablar de política con nuestros hijos es necesario. Acá está. Hijo, ¿tú lees bien? También pasa bien. Este muchacho sí. Un aplauso para este muchachito. Ponlo allá, por favor. Toda esta parte verde nomás. Primero, a ver, nada más. Fuerte. Escucha, hermano, fuerte. Lectura. ¿Recuerdan ustedes cuando los profesores nos sacaban delante? A ver, Augusto, pase. Examen de lectura. 05. ¿Recuerdan o no? Yo estudiaba 2 veces al día, tarde y mañana. Ya, no tenía colores, todo era blanco y negro. Nunca había control, había un alicate. De esos tiempos soy yo. Antaño, añejo, viejo. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. A veces pienso que soy más viejo que el diablo. Fuerte. La única desgraciada y penosa realidad es que nuestra peruanidad bicentenaria es de papel, habiendo sido construida irresponsablemente por nuestra clase política sin imaginario nacional y por este imperdonable gravísimo vacío. Escucha, el otro acá. Pone al descubierto la irresponsabilidad de nuestra clase política de siempre, que no le ha dado la gana de invertir en la educación y el nacionalismo que jamás hemos tenido. El último. No seamos hipócritas en profesar la unidad nacional inexistente. Más fuerte. No seamos hipócritas en profesar la unidad nacional inexistente. Trae. Mira, escucha. No seamos hipócritas, ¿no? En buscar la unidad nacional que no existe. Oiga, no es que sea mandrake, sino tengo la lectura del Perú, de cómo nos han mentido, de cómo nos han engañado. Acá dice, no tenemos identidad nacional. ¿Y por qué no tenemos identidad nacional? Porque no conocemos nuestra verdadera historia. Y un pueblo sin identidad está condenado a desaparecer más temprano que tarde. Lo que pasa en Puno no es rebeldía. Lo que pasa en Puno no es que quieran separar Puno del Perú. Lo que ese pueblo está reclamando es identidad. Desprecian a la Bujala, el estandarte de nuestros antepasados. Lo desprecian. Buscamos unir al Perú bajo una sola bandera. Buscamos unir al Perú bajo una sola identidad. Tiene que haber algo que nos identifique, algo que nos una, ricos y pobres. Pero ¿qué pasa? Los intelectuales de los grupos de poder en todos estos años se han dedicado a ¿qué? Vuelvo a repetir una vez más, a inventarnos historias, a ponernos falsos héroes, a ponernos ídolos de barro, como San Martín, como Bolívar, como Sucre. Yo soy nacionalista. ¿Por qué soy nacionalista? Yo tengo identidad. ¿Por qué? Porque sé mi historia, porque conozco a los verdaderos héroes de nuestro Perú. Por ejemplo, como a quienes, como a Manco Inca, como a Zairi Tupac, como a Tito Cusi Yupanqui, como a Juan Santos Atahualpa, como a José Gabriel Condorcanqui y su poderoso levantamiento indígena del 4 de noviembre de 1780, que causó un terremoto de grado 9 en todo el virreinato en esta parte del mundo. De los hermanos Angulo del Cusco, de ¿cómo se llama este señor? De Tupac Katari en el Alto Perú, del ayacuchano Basilio Auqui Guaitaya, entre otros. De nuestras damas, la heroína, la cacica de Acos, Tomasatito de Condemaita, a pesar de ser mujer, brazo derecho
de Tupac Amaru, ejecutado junto a Tupac Amaru el 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. Este señor dijo: entrego mi vida por el Perú, por ver su libertad, y por eso ni siquiera veré florecer a mis hijos. De Bartolina Sisa, de María Parao de Bellido. Por eso tengo identidad, por eso sé quién soy, por eso sé a dónde voy y de dónde vengo. Soy nacionalista, soy altoandino y me siento, hermano, soberano, libre, independiente, sin complejos. Compatriotas, ¿por qué modificaron la historia del Perú? ¿Por qué? Para crearnos un sentimiento derrotista, para crearnos un complejo de inferioridad, para hacernos creer que el peruano necesita siempre un extranjero para buscar cualquiera de nuestros nobles objetivos. Pero no, hermano, mira, perdón, ¿sabes quién colocó allá a San Martín? Fue Augusto Bernardino Leguía, 26 de julio de 1921, en su primer centenario. ¿Sabes quién le puso el nombre de Hotel Bolívar? Augusto Bernardino Leguía. En el centenario, en memoria a la batalla de Junín. Hermanos, te pregunto, ¿quién fue el verdadero héroe en la mañana del 6 de agosto de 1824 en la Pampa de Junín? ¿Sabe quién fue, hermano? José, ¿cómo se llama? José Andrés Urrázuri. Este señor nació en 1799 allá en la tierra, en el departamento de Libertad. Ahí nació. Este señor, después que comandó los húsares de Junín, recibió la orden de Simón Bolívar. ¿Para qué? Para que abandone el campo de batalla. Pero este señor no hizo. ¿Qué hizo? Atacó por la retaguardia de los españoles y lo destruyó cuando Bolívar ya estaba a punto de irse. ¿Quién se llevó la gloria? Ese venezolano miserable. ¿Y dónde está el monumento a Bolívar? Frente al Congreso. Colegios como Cancha, de nombre de Simón Bolívar. ¿Y dónde está el monumento a José Andrés Urrázuri? Nos hablan de libertadores. Bolívar, tu libertador. Bolívar nunca quiso liberar al Perú. Al contrario, Bolívar quiso sumar al Perú a su gran Colombia. Es por eso que Bolívar unió a su gran Colombia a 4 grandes departamentos: Tumbes, Cajamarca, Maynas. ¿Cuál es el otro? Los unió Cajamarca, Tumbes, Loreto. Los unió a su gran Colombia. Entonces, si no es así, ¿de dónde viene esa frase? Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Qué más sigue? Tumbes, Jaén y Maynas, ni de vaina. ¿Por qué? Porque este señor Bolívar, como era rico ese territorio, lo unió a su gran Colombia, y el majestuoso Amazonas pasó a ser del Ecuador. Este señor provocó 3 guerras con el Ecuador. Y por último, hermano, Bolívar fue expulsado del Perú. ¿Por qué lo expulsaron a Bolívar? Lean la Constitución vitalicia de Simón Bolívar, 1825-26. ¿Qué dice? Con esta nueva Constitución vitalicia, este señor, ¿qué hizo? No, resarció para que el indígena pague tributos, para que sea esclavizado nuevamente. Esto despertó la ira del señor José de la Mar. Él lo expulsó del Perú. Y Bolívar se vengó del Perú. ¿Cuándo se venga del Perú? Ya se había vengado del Perú. Hermanos, este Perú, cuyo nombre data de 1528,
cuando ese miserable proclama la pseudo independencia, nosotros teníamos 3.199.363 kilómetros cuadrados. Vuelvo a repetir, cuando San Martín el 28 de julio de 1821 proclama la pseudo independencia del Perú, teníamos 3.199.363 kilómetros cuadrados de territorio. Hoy tenemos 1.285.216 kilómetros cuadrados. ¿Quién empezó a mutilar nuestro territorio? Y eso es lo que voy a decir, ¿por qué no está en la currícula educativa? ¿Por qué no está? Para que no sepas quién fue Simón Bolívar, para que sigamos vistiendo a nuestros hijos de Bolívar y San Martín, cuando estos miserables nunca quisieron al Perú. Bolívar, Simón Bolívar, fue el que primero mutiló a nuestro territorio. ¿Cuándo? El 6 de agosto de 1825, en el Congreso de Chuquisaca. Chuquisaca era capital del Alto Perú, ahí donde floreció la cultura del Tiahuanaco. 6 de agosto de 1825, Bolívar no independiza, crea la República de Bolivia, en desmedro del territorio del Tahuantinsuyo. 1.100.000 kilómetros cuadrados nos arrebató aquel 6 de agosto de 1825. Compatriotas, ¿esto por qué no está en los libros de historia del Perú? ¿Por qué no está en la currícula educativa? ¿Para qué? ¿Por qué no está? Tiene un objetivo: mantener incólume la falsa figura del libertador. Bolívar llega acá el 3 de septiembre de 1823 por invitación del que escribió o conocido como el Solitario de Sayán. ¿A quién conocían como el Solitario de Sayán? Faustino Sánchez Carrión. ¿Y por qué lo conocían como el Solitario de Sayán? Porque hacía sus escritos y firmaba como el Solitario de Sayán. Ah, eso es verdad. Por ejemplo, mire, hermano, nos han inventado. Oye, ¿a usted le gustaría que saca Tupac Amaru o no? En vez de ese caballo estarían, carajo, los dos pumas. Hermano, los historiadores le han hecho creer a todos los países latinoamericanos del mundo de que Simón Bolívar es el libertador de estas tierras. Ah, primero nos dicen de que libertó Panamá, pero el que verdaderamente libertó Panamá fue José de Fábrega, 1821, José de Fábrega. Venezuela demoró su independencia como 10 años. Yo te voy a contar de Bolívar algo, hermano. En el año 1812, Bolívar había sido encomendado por él. A este sí lo admiro, hermano. Es un venezolano. ¿Cómo se llama este señor? Francisco de Miranda. A él sí lo admiro. Francisco de Miranda, un americanista completo. Ah, Francisco de Miranda, en el año de 1812, encomendó a Simón Bolívar para cuidar el Puerto Cabello en Venezuela. Pero ese Puerto Cabello fue tomado por los españoles. Ni siquiera los soldados españoles, delincuentes de un castillo cercano, lo tomaron y derrotaron al ejército de Simón Bolívar en el Puerto Cabello. ¿Qué hizo más este señor Simón Bolívar? Acusó luego a Francisco de Miranda de alta traición
¿a quién? A su peor enemigo, a los españoles. Este señor, hermano, cuando muere en el año de 1816, nadie fue a recuperar su cuerpo. ¿Sabes a dónde lo lanzaron? A una fosa común. Eso era Simón Bolívar, que se arrodilló, carajo, ante los españoles porque iban a fusilar. ¿Y sabe por qué no lo fusilaron? Porque le dijo: yo les voy a entregar a Francisco de Miranda. Y los entregó. Colombia. Dicen que libertó Colombia. Hermano, el que ayudó con un 70% para la independencia de Colombia fue el primer presidente colombiano. ¿Quién fue? Francisco de Paulo Santander. ¿Cuándo se independiza Colombia? ¿Quién sabe? 7 de agosto de 1819. Ahí, en la famosa batalla de Boyacá, ahí se sella la independencia de Colombia. ¿Cuándo se independiza el Ecuador? 28 de mayo de 1824. Perdón, 22. Compartan ¿Y las quién ayudó a transmisiones. independizar el Ecuador? Un peruano. ¿Cómo se llamaba? Andrés de Santa Cruz Calaumana, de madre huamanguina, pero el paseño, del Alto Perú. ¿Y por qué la historia lo cita solamente como Andrés de Santa Cruz? ¿Y por qué no lo pone el segundo nombre, andino, ayacuchano, calaumana? ¿Por qué? ¿Ah? Hay discriminación. Identidad. Ahí se pierde la identidad. ¿Te das cuenta, hermano? Él lo ayudó a independizar a Ecuador. ¿En qué batalla? ¿Con qué batalla se independiza el Ecuador? En la batalla de Pichincha. Pichincha en Ecuador es un volcán. En las faldas de Pichincha, allí se decidió la independencia del Ecuador, con más de 5.000 soldados peruanos dirigidos por Andrés de Santa Cruz, a solicitud de Bolívar. Pero ¿qué nos dice la historia? Que Bolívar libertó todo, que San Martín libertó todo. ¿Los chilenos tendrán identidad? Sí. ¿Por qué? Este señor San Martín participó en 2 grandes batallas en Chile. En la batalla de... ¿cómo se llama la batalla? Ahorita recuerdo. En la batalla Rancagua, no, Rancagua es el desastre de Rancagua. Ahí los realistas derrotaron al ejército chileno cuando lo comandaba Bernardo O'Higgins, un escocés que vivía en Chile. Fue en la batalla de Maipú y en la batalla de Chacabuco. Ahí sí participó San Martín y derrotó a los españoles. Pero te pregunto, ¿quién es el héroe máximo en Chile? ¿O a quién consideran su verdadero libertador? A Bernardo O'Higgins. ¿Y quién es su héroe nacional? Arturo Prat. ¿Y San Martín dónde está? Y nosotros, héroe nacional. Peruano, ¿en qué batalla participó San Martín del Perú? ¿En qué batalla? Salvo las escaramuzas de Pisco y Nazca, ninguna batalla. Nunca utilizó las armas. Nunca. Y este señor no quería independizar al Perú. Quería imponernos una monarquía constitucional. Ahí está el documento. Conferencia de Punchauca, 6 de junio de 1821. Punchauca está, hermano, más o menos en el kilómetro 25, carretera Campa, cerca al río Chillón. Allá hay una fortaleza, eso era la hacienda de Punchauca, que lo tenían los criollos, hijos de españoles nacidos en el Perú. Allí lo llevó José de la Serna, allá. Allí conversaron
José de la Serna le pregunta, ¿qué quieres hacer del Perú? Este miserable dijo, quiero poner una monarquía constitucional. ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque España no sabe nada. Lo dijo el virrey José de la Serna. Él dijo, quiero nombrarte gobernador del Perú. Me voy a España y voy a tener un príncipe de ojos verdes. Monarquía constitucional. ¿Eso es cierto, hermano? ¿Y por qué no enseñan ese documento? Yo tengo el original, una copia original, 80 años tendrá. Ahí lo tengo en mi casa. Puedo demostrar al mundo, al Perú entero. ¿Por qué no entramos a un gran debate nacional a los defensores de Simón Bolívar de San Martín contra mí? Solo les demuestro de que nuestros orígenes, de que nuestros verdaderos próceres precursores de independencia de este Perú fueron nuestros hermanos autóctonos, nativos oriundos, incarios. Ellos fueron. Bolívar fue un oportunista. La tercera parte del último peldaño. San Martín no quería liberar el Perú. ¿Cuántas veces le vamos a decir? ¿Pero qué dicen los libros? El libertador del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Un aplauso potente, hermano. A ver, ¿quién quiere dar un rato? Saluda a tu pueblo. Hermano, ¿podemos por este paso, hermano? Vamos a tocar lo que... Vamos a hablar sobre los 5 congresistas de la República. Ya hay 5 más. Ahorita son 10. Dale, hermano. Te apoyo voluntario, gracias. Bueno, gracias compañeros. Al entrenador Conga realmente nos está hablando la cosa historia que nosotros a veces no inculcamos a nuestros hijos o a veces no nos interesa. Simplemente nos ponen escritos basuras para que nos tengan tontos y ahí en tiempo de Toledo, por ejemplo, los hermanos Gaitán Castro nos ponían vainos, que se lloraba y él robaba y nosotros cada día más pobres, más miserables. Los hermanos, como y siempre, ellos se autoconvocan, así que, hermanos, diferentes regiones y todos los días salen a marchar. Se reúnen acá en la Plaza San Martín, esta vez se han reunido. Ahí están nuestros hermanos que todos los días están en la lucha del pueblo, quieren la restitución de Pedro Castillo, porque ha sido golpe de Estado por esta derecha bruta y achorada. Unido jamás será. Hoy día también Piura, el cono norte, hoy día salió a marchar un paro regional. Piura, Tacna, diferentes provincias del norte salieron a marchar. La sangre derramada jamás será olvidada. 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 Presidente de libertad, presidente de libertad, presidente de libertad. Ya, vamos a ir con el historiador. Hoy día hemos salido con Augusto de Congas y Janampa, estamos los dos aquí en la plaza. Que se ha comprobado que han recortado o les han mochado el sueldo a sus trabajadores.
Hoy en la tarde, por eso he dicho siempre acá, compatriotas, compañeros peruanos que trabajan en el Congreso, yo sé que todos los congresistas recortan sueldo, ¿no?, a sus trabajadores. Hermano, el que habla, yo tengo, hermano, ¿cómo lo llamaría?, infiltrados en el Congreso, en la Corte Suprema, en el Ministerio Público y donde está Dina Boluarte, en el corazón de sus organismos. Hay gente que le da información a Augusto de Congas. Mira, hay 5. La última es la señora Cordero. Mira lo que dice Cordero, dice, en un audio le detectan y dice: ustedes me tienen que dar parte de su sueldo porque de eso va para la señora Keiko Fujimori, porque con esa plata se le compra las medicinas a Alberto Fujimori. Ella lo dice en un audio privado. Pero el día de ayer ha salido el abogado de este genocida, Alberto Fujimori, ha dicho lo siguiente: lo que ha dicho la señora Cordero, congresista, es mentira. Dice, miren lo que dice esta señora, dice, porque el INPE, Instituto Nacional Penitenciario, dice, le ha puesto 2 ambulancias, le ha puesto 3 médicos de cabecera. El INPE le paga todo. El INPE tiene contrato con 4 clínicas para Alberto Fujimori. Esta palabra es tan bestia que con eso nos está diciendo, hermano, que Alberto Fujimori vive como un rey. ¿Cuál es la diferencia entre un preso Alberto Fujimori y un preso común en Lurigancho? ¿Cuál es? O sea que este ser humano vale más que el de allá. ¿Ah? Dice que tiene 3 ambulancias a su disposición con 3 médicos de cabecera. 4 clínicas los paga el INPE. Y yo siempre, hasta donde yo recuerdo, siempre he dicho acá, Alberto Fujimori nos cuesta más de 1 millón de